Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo me llamo Magda Potok, ¿no? Tengo el honor de dirigir el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad Adam Mickiewicz de Poznań y el gran placer de dar la bienvenida a nuestro invitado, David Becerra Mayor, y agradecerle haber aceptado la invitación para ofrecernos un ciclo de conferencias sobre un tema tan complejo y al mismo tiempo tan apremiante como literatura y política bajo el capitalismo. Seguramente a nuestro público de hoy no hace falta presentarle la figura del conferenciante, pues hemos intercambiado tantos emails y enlaces entusiasmados con esta oportunidad de tenerlo entre nosotros, que tengo la impresión de haberlo recibido aquí hace ya mucho tiempo. De hecho, a David Becerra Mayor lo conocemos desde hace algunos años por sus excelentes publicaciones. Para que conste, ¿no? David Becerra Mayor es autor, entre otros libros, de la novela de la no ideología, de la guerra civil como moda literaria, así como editor de varios libros colectivos, entre ellos el libro que nos interesa especialmente aquí, ¿no? En el contexto de este seminario, titulado Convocando al fantasma, novela crítica en la España actual, donde el fantasma es precisamente el capitalismo. Nuestro invitado actualmente trabaja como investigador y docente en la Universidad Autónoma de Madrid, antes en la Universidad de Liege y en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. También me gustaría presentar el público para que David conozca a sus oyentes. Bueno, básicamente profesores y estudiantes de hispánicas, pero veo que somos bastantes y como nos hemos reunido aquí básicamente para escuchar a David, prefiero no perder el tiempo en la socialización, por mucho que le echemos en falta en esos tiempos de la pandemia. Tan solo informaré que el seminario se ha organizado con las energías de los miembros del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad Adam Mickiewicz de Poznań, y también me gustaría dirigir un cordial saludo a las colegas y los colegas de otros centros que representan los departamentos hispánicos de diferentes universidades polacas, la de Varsovia, la de Wrocław, la de Cracovia, la de Łódź, la de Lublin, la de Leszno. Hay también un representante de una universidad checa, la de Brno. Están muy bienvenidos colegas, los colegas y las colegas de fuera. Y para que no seamos tan anónimos, propongo que a la hora de tomar la palabra, porque tenemos previstos 60 minutos para la conferencia y 30 minutos para el debate, pues que nos autopresentemos, ¿no? Identificándonos además del nombre y de la cara, o sea, activando la cámara a la hora de tomar la palabra, pues también con el centro que representamos. La voluntad de tomar la palabra la señalamos, como es costumbre, levantando la herramienta situada abajo de la pantalla que indica levantar la mano o con una comunicación en el chat. Y un último aviso. Estamos grabando la conferencia, pero no el debate posterior, ¿no? O sea, que tienen garantizada toda la libertad y toda la discreción para preguntar, comentar, cuestionar cualquier asunto tratado, ¿no? Y desde aquí ahora mismo les animo a intervenir en ese debate que posiblemente se abrirá tras la conferencia. ¿No? Y ahora ya sin más le paso la palabra a nuestro invitado. Muy bienvenido, David, bienvenido a Poznań vía Zoom. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Magda, por esta presentación tan rigurosa y tan amable por tu parte y tan detallada, y la verdad es que me honró muchísimo recibir
tu invitación en su momento, hace unos meses, cuando me propusiste preparar una serie de conferencias, unos seminarios alrededor de la literatura y la política bajo el capitalismo en la España actual. Me honró, como digo, la invitación y me honra muchísimo estar aquí. Para mí es realmente un lujo, un privilegio poder disponer de este foro con profesores, investigadores, que se dedican al estudio de la literatura contemporánea española y que lo hacen con el interés puesto en este proceso de repolitización, podríamos llamarlo, que se ha vivido en la literatura en por lo menos la última década, ¿no? Después de que en España de que España fuera sacudida por esa crisis financiera global que empezó en 2008 y que posteriormente tuvo una serie de movilizaciones, de respuestas en forma de movilizaciones ciudadanas, movilizaciones sociales, después también en la constitución de partidos políticos que trataban de dar una respuesta a esa crisis, ¿no? Digamos que es para mí un lujo, como digo, poder reflexionar en colectivo, en común con todas vosotras y con todos vosotros sobre este proceso tan interesante que ha vivido la novela española, la literatura española en la última década. Así que, por supuesto, Magda, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias al Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad Adam Mickiewicz, creo que lo he pronunciado regularmente, más o menos regular, más o menos bien, por la invitación. Y bueno, creo que a lo largo de estas 10 sesiones, pues vamos a tener la ocasión de pensar en común, de debatir, de dialogar y de construir un discurso y unas herramientas que nos permitan acercarnos a este fenómeno tan interesante que hemos vivido en la última década. Entonces, como habéis visto ya en el programa, he dividido estos seminarios en 10 sesiones y la primera sesión, la sesión de hoy, el primer seminario, lleva por título Toda la literatura es política. Y la idea es que tanto en este primer seminario como en los dos posteriores, es decir, los 3 primeros, no vamos a analizar todavía ninguna novela, no vamos a acercarnos a ninguna novela en concreto, sino que lo que quiero es dar una especie de marco teórico y algunas herramientas críticas que nos puedan servir después para cuando nos metamos en el taller, cuando nos metamos en el laboratorio y nos acerquemos ya a novelas específicas, pues que todas estas herramientas, herramientas críticas, todas estas reflexiones teóricas nos puedan servir para analizar de forma rigurosa y productiva las novelas, el corpus de novelas que he seleccionado para estos seminarios. Entonces, la primera sesión lleva por título, como veis, Toda literatura es política, y se va a... Ahora, ¿veis en la pantalla? ¿Veis la parte superior? El título azul. Sí, sí, contenido. Sí, vale, porque yo no lo veo. Vale, entonces creo que ahí arriba pone algo así como... Espera, a ver si puedo desplazar esto. Ah, sí, vale. Contenidos, vale. Contenidos. Entonces la conferencia de hoy, la charla de hoy, la divido en 6 puntos que podéis ver reflejados en la diapositiva. Primero vamos a analizar o a pensar la concepción autónoma de la literatura, cómo se concebía la literatura antes de este fenómeno de repolitización que se ha vivido en la última década, y quizá vamos a ver también unas respuestas que se dieron a esa concepción autónoma de la literatura, donde se empezó a hablar de que la literatura era no solo autónoma, sino que la literatura también era social, era política, la literatura era ideológica, la literatura es comprometida. Y el objetivo de esta sesión de hoy es ver si estas categorías que aparecen del punto 2 al 5, novela social, literatura política o literatura bipolítica, literatura ideología, literatura compromiso, si estas categorías vamos a tratar de problematizarlas, ver cuáles son las potencialidades que tienen para definir una novela política,
pero asimismo vamos a ver sus límites y el modo en que estos términos o estos conceptos nos impiden realmente definir exactamente de qué hablamos cuando hablamos de literatura política. Y en el punto 6, como unas conclusiones, o mejor dicho, como una propuesta de definición, voy a tratar de mostrar o de definir la novela política en relación con la posibilidad de abrir grietas en el inconsciente ideológico. Un concepto que es de Juan Carlos Rodríguez y que voy a explicar en el punto 4 y también voy a continuar con su definición en el punto 6. Por lo tanto, este es el esquema. Vamos a partir de la concepción autónoma de la literatura que existía antes de la crisis en España y vamos a debatir algunas etiquetas, algunos términos para finalmente tratar de proponer una definición de literatura política. Por lo tanto, primera diapositiva. La primera diapositiva. Un momento, voy a bajar esto que me tapa la pantalla ahora. La primera diapositiva, como he comentado, lleva por título La concepción autónoma de la literatura. Y esto es en el libro que os he propuesto como lectura lectura teórica para este seminario, que es Un pistoletazo en medio de un concierto, acerca de escribir de política en una novela, sobre Belén Gopegui, que es una conferencia que la novelista madrileña impartió en la Universidad de California, San Diego, hace unos años. Belén Gopegui estudiaba muy bien o mostraba muy bien cómo la literatura, y así lo señala en su propio título, la política se concebía en la literatura como un pistoletazo en medio de un concierto. Es decir, que antes de la crisis y antes del 15M, antes de este proceso de repolitización que ha vivido la sociedad española y la cultura española y la literatura española en la última década, se consideraba, como lo explica muy bien Gopegui en su conferencia, se consideraba que la política ensuciaba, rebajaba y profanaba la literatura, ¿no? Era como un disparo en medio de un concierto. Claro, se decía, por lo tanto, y esto lo podemos ver realmente en las reseñas que se publicaban, incluso sobre las novelas de Belén Gopegui en aquellos años. Recuerdo, por ejemplo, una reseña que se hizo sobre su novela El lado frío de la almohada, ¿no? Donde se decía que si no fuera por la política que aparecía en la novela hubiera sido una novela excelente, pero la presencia de la política como que profanaba ese templo, ¿no? Profanaba el templo de la literatura. Se entendía que el hecho de que la política apareciera en escena era como si de pronto la literatura se tenía que arrodillar ante la política, se sometía a la política y por lo tanto la literatura salía mal parada. Era como si no se pudiera escribir bien sobre literatura cuando se escribe, cuando se introduce la política en la trama, porque entonces la literatura ya no persigue su propio, ya no, digamos que abandona su propia autonomía y se somete a un discurso externo, ¿no? Esa forma de someterse a un discurso externo haría que la literatura pues perdiera calidad, ¿no? Entonces se suele casi siempre señalar, como aparece después en la diapositiva, que una novela, cuando empieza a hablar de política, como que se convierte en una especie de panfleto, puesto que su objetivo es realmente un objetivo político, no es un objetivo estético el que persigue, y entonces como que la complejidad de la propia obra sale mal parada, ¿no? Y claro, cuando hablamos de política, parece ser, lo explica muy bien Belén Gopegui en su libro, esa misteriosa fragilidad del ser humano como que de pronto
como que de pronto desaparece, ¿no? De pronto ya somos incapaces de hablar de ese ser humano con claros y oscuros, ese ser humano frágil, vulnerable, ¿verdad? Porque estamos hablando ya no de seres humanos, sino de sujetos políticos que persiguen un objetivo político en la novela, ¿no? Entonces, Belén Gopegui, en su libro, en su conferencia, Un pistoletazo en medio de un concierto, cuenta muy bien cómo esa coartada del humanismo ha servido para rechazar la política en la literatura. Es decir, se considera que pueden ser temas literarios el adulterio, la melancolía, la mezquindad de los seres humanos, ¿no? Todo eso tiene que ver con la misteriosa fragilidad del ser humano, todo eso tiene que ver con la complejidad del ser humano, todo eso nos puede permitir crear dramas muy complejas, estructuras literarias complejas, temas narrativos complejos, pero sin embargo la conciencia política parece que no tiene que ver con esa complejidad humana. Es decir, es como si tener conciencia política y tratar de explicar lo que nos pasa desde la política fuera una forma de reducir la complejidad del ser humano y no una forma de ampliar el ser humano, ¿no? Y entonces lo que se pregunta Belén Gopegui es ¿y por qué? ¿Y por qué hablar de adulterio es un tema más literario que hablar del proceso en el que un sujeto de pronto adquiere conciencia política? ¿Por qué es más literario un tema que otro? ¿Por qué un tema merece ser celebrado como literario mientras que el otro tema no? Esa es la gran pregunta que se formula Belén Gopegui en esta conferencia y claramente Belén Gopegui tiene una respuesta como veremos a continuación. Entonces, esta llamada a la autonomía de la literatura, es decir, la literatura únicamente debe explicarse a sí misma, la literatura no debe explicarse desde un exterior político, desde un exterior social, desde un exterior histórico, ¿no? La literatura únicamente debe explicarse desde su propio interior, desde sí misma, desde sus propias reglas, desde sus propios códigos, desde su propio lenguaje. Eso hace que se rebaje, como aparece escrito a continuación en la diapositiva, la presencia de lo político en la literatura, donde lo político se diluye para que no sea demasiado estridente. Es decir, que esta llamada a la autonomía viene a decir que la literatura, cuando se mezcla con lo político, deja de ser literatura, la literatura se ensucia, es rebajada, es profanada y por lo tanto, si queremos hacer literatura de verdad, sea lo que eso sea, tenemos que dedicarnos a hablar de otras cosas, pero nunca tratar de dar una explicación de lo que nos pasa desde lo político, desde la política, desde ese exterior al texto que es la política, la sociedad o la historia. Es decir, esta concepción de la literatura con autonomía con respecto a ese exterior político es una concepción que ha sido dominante en las últimas décadas, hasta 2011, diría yo, hasta 2011 en España. Hablar de política hasta 2011 en España era una forma de asegurarte que ibas a tener una reseña negativa en Babelia, por ejemplo, que es el suplemento cultural seguramente más leído y hegemónico en la España actual. Entonces, frente a esa concepción autónoma de la literatura, existen algunos discursos que yo con los que estoy de acuerdo, quiero partir de esa idea de entrada, con los que estoy de acuerdo, pero sobre los que creo que es necesario también, creo que es necesario problematizarlos, creo que es necesario debatirlos, puesto que solamente problematizándolos y debatiéndolos podemos ampliar su alcance y podemos hacerlos más operativos. Me explico. Por ejemplo, la propia Belén Gopegui, en un texto titulado, el título se parece mucho a este ciclo de conferencias, el artículo se titula Literatura y política bajo el capitalismo, que está publicado
en este libro, no sé si lo veis, se titula Rompiendo algo. Es un libro que agrupa los ensayos literarios de Berengopegui, donde Berengopegui reflexiona sobre la relación entre literatura y política. La edición que yo tengo es de la Universidad Diego Portales de Chile, pero recientemente ha salido una edición en España en la editorial Random House, que es la editorial donde Berengopegui está publicando sus últimas novelas. Por lo tanto, es un libro fácilmente de encontrar y donde se incluye también la conferencia que dio la Universidad de San Diego, un pistoletazo en medio de un concierto. En esta en este artículo, Literatura y política bajo el capitalismo, Berengopegui señala en un momento inicial del texto que toda la literatura es política. Toda la literatura es política. Y ella lo dice, y aunque no lo he puesto en el PowerPoint, permitidme que os lo lea, son apenas 4 frases. Dice: toda literatura es, se sabe, política. Preguntarse sobre literatura y política en las actuales condiciones significa, bajo el capitalismo, significa preguntarse si la literatura, como la política, puede hacer hoy algo distinto de traducir, acatar o reflejar el sistema hegemónico. Estuvo a veces la literatura al servicio de causas revolucionarias, pero muchas veces estuvo al servicio de lo existente. Es decir, Berengopegui, y yo estoy totalmente de acuerdo, 100% de acuerdo con lo que afirma aquí, toda literatura es política en la medida en que toda literatura o bien ha estado a favor de causas revolucionarias, ¿no? Como por ejemplo la propia narrativa de Berengopegui o la propia literatura de Berengopegui es una literatura que está a favor, ¿cómo dice ella? Dice al servicio, bueno, al servicio de causas revolucionarias, pero también hay otra literatura que está a favor de lo existente, o que por lo menos no cuestiona lo existente. Por lo tanto, toda literatura en realidad está tomando partido de forma consciente o inconsciente, activa o por pasiva. Toda literatura en realidad es política, dice Berengopegui, puesto que siempre por activa o por pasiva está tomando partido. Siempre la literatura nos va a dar una visión del mundo por aquello que nos cuenta o por aquello que nos silencia. En ese sentido, Berengopegui subraya que toda la literatura es política. Por su parte, otro novelista que también vamos a analizar a lo largo de estos seminarios, como es Pablo Gutiérrez, autor de una gran novela sobre la crisis como es Democracia, pero también otra novela que podríamos llamar también de la crisis como es Cabezas cortadas, 2 novelas extraordinarias, como lo son las de Berengopegui, dice en un texto, en un artículo titulado Literatura social en España, la crisis perpetua, que se recoge en este libro, no sé si lo veis, Discursos de la crisis, respuestas de la cultura española ante nuevos desafíos, publicado en la editorial iberoamericana. Allí Pablo Gutiérrez nos dice que toda literatura es social. Él empieza diciendo en su texto que a él se le suele etiquetar como novelista social, ¿no? Y él muestra que, bueno, pues que sí, está de acuerdo, es un novelista social, pero que en realidad toda literatura es social. Entonces, a lo largo de su artículo, él hace un repaso de la literatura española, desde el Cid hasta hoy, podríamos decir, donde lo social está siempre muy presente, ¿no? Y claro, yo estoy de acuerdo también con esta afirmación en la medida en que toda literatura, del mismo modo, por activa o por pasiva, consciente o inconscientemente, está hablando de lo social o está diciendo cosas de la sociedad, diciéndolas o sin decirlas, ¿no? Y de hecho, es posible un acercamiento de la literatura española desde lo social, como por ejemplo hicieron Julio Rodríguez Puertolas, Carlos Blanco Aguinaga o Iris Zabala en su manual Historia social de la literatura española, donde trataban de
acercarse, de tratar, sí, de acercarse al estudio de la literatura española poniendo el acento en lo social, ¿no? Estableciendo un diálogo entre los textos literarios y la sociedad en los que esos textos se producen. Por lo tanto, es posible poner en diálogo toda literatura, incluso aquella literatura que no habla explícitamente de la sociedad, es posible ponerla en diálogo con lo social, ¿no? Por lo tanto, podríamos de entrada estar de acuerdo con esta afirmación de Pablo Gutiérrez de que toda literatura es social, como de entrada podríamos estar de acuerdo con la afirmación de Belén Gopegui de que toda literatura es política. De la misma manera, también han circulado, sobre todo después de la crisis y del proceso de repolitización de la cultura en la última década, ha circulado también la idea de que toda literatura está comprometida, ¿no? Sea con una causa emancipadora, sea con una causa comprometida con una causa revolucionaria o sea con el poder, ¿no? Con el poder hegemónico. Entonces, bueno, esas tres afirmaciones que me parecen acertadas, sin embargo, creo que merecen ser problematizadas y, sobre todo, matizadas. Problematizadas y matizadas, puesto que si decimos que toda literatura es política, que toda literatura es social y que toda literatura está comprometida con algo, entonces vamos a perder, en cierta forma, la posibilidad de definir la especificidad de una literatura que sí sea política, o de una literatura que sí sea social, o de una literatura que sí sea comprometida. Es decir, si toda literatura es política, ¿en qué se define una novela de Belén Gopegui de una novela de Javier Marías? O si toda literatura es social, ¿en qué se diferencia una novela de Pablo Gutiérrez o una novela de Armando López Salinas, por ejemplo, de los años 60, 50-60? ¿En qué se diferencia una novela de Pablo Gutiérrez o Armando López Salinas de una novela de Javier Marías, de nuevo? O si toda novela está comprometida, ¿en qué se diferencia una novela de Isaac Rosa, Marta Sanz, Belén Gopegui, Pablo Gutiérrez? ¿En qué se diferencia con una novela de Javier Marías o Javier Cercas o Arturo Pérez Reverte? Es decir, estas afirmaciones que me parecen acertadas en el sentido en que marcan y nos ayudan, nos empujan a reflexionar sobre la relación de literatura y política, sobre todo en un momento en que la visión dominante de la literatura es que la literatura era autónoma. Estas etiquetas creo que suponen un cierre analítico y nos impiden, en cierta forma, como decía, definir la especificidad de esos discursos que sí vamos a llamar literatura política o literatura social o literatura comprometida. Por eso, ahora lo que voy a hacer es tratar en los siguientes minutos de definir realmente qué es una novela social, qué es una novela política, qué es la política de la literatura, de qué hablamos realmente cuando estamos hablando de compromiso, y en esa problematización, como digo, voy a tratar de dar una propuesta. Entonces, el segundo punto es sobre novela social. Partiendo de la base, y esto quiero insistirlo, no estoy en absoluto en desacuerdo con lo que dice Pablo Gutiérrez. Creo que Pablo Gutiérrez es muy acertado cuando establece esa relación entre literatura y sociedad, en la medida en que toda literatura está en constante diálogo, por activa o por pasiva, consciente o inconscientemente, con la sociedad en que se produce. Estoy de acuerdo en ese sentido. Sin embargo, cuando hablamos de novela social, y en ese sentido creo que no podemos decir que toda novela social, cuando hablamos de novela social estamos hablando de un tipo de discurso específico que surge en un contexto histórico asimismo específico. La novela, y me voy a detener en es verdad que hay novela social en los años 30, es verdad que podríamos hablar de novela social a finales del siglo XIX, pero quiero detenerme en la novela social que en España tuvo su momento importante, relevante en la década de los años 50 y principios de los años 60 en pleno franquismo. La novela social la podemos dividir. Veo un momento, perdón.
La novela social la podemos dividir en tres subgrupos o en tres subgéneros. El primero de ellos sería el llamado objetivismo, donde en estas novelas, como aparece definido en la diapositiva, estas novelas lo que pretenden es una representación objetiva, casi mecánica, de la realidad, sin interpretación ni interferencias autoriales. Es decir, que es una novela donde el autor brilla por el narrador incluso. Pero digamos que el narrador no emite juicios, el narrador lo único que hace es contarnos la realidad tal cual es en su superficie. Es una novela que no quiere explicar las causas de lo que sucede, únicamente quiere describir la realidad de forma objetiva, casi mecánica, como si colocara una cámara de vídeo y filmara lo que sucede en un momento determinado, en un espacio determinado. Todo lo que entra dentro del foco, ¿no? Es lo que es como si grabáramos, por ejemplo, lo que sucede en una escena concreta, sea con una cámara, con una grabadora, con lo que sea. En ese sentido, la novela paradigmática del objetivismo español es el Jarama de Sánchez Ferlosio, ¿no? Donde no hay interpretación de la realidad, solamente hay descripción, representación objetiva, mecánica de esa realidad. Suceden cosas, pero no se trata de buscar explicación de por qué suceden esas cosas. Únicamente se muestran esas cosas. Y eso es lo que diferencia el objetivismo de la novela social o del realismo social, ¿no? Que en España también tuvo su momento, digamos, más importante en la década, finales de la década de los 50. La novela social o el realismo social es aquella novela que, como se dice, como he escrito en la diapositiva, describe e incluso denuncia una injusticia. No persigue la transformación radical de la realidad, del sistema de explotación, sino corregir lo que es injusto. Es decir, a diferencia del objetivismo, el realismo social o la novela social no solo describe la realidad, sino que además denuncia. Es decir, no solo muestra lo que ha sucedido, sino que denuncia, que critica lo que ha sucedido. Es decir, aquí ya hay una interferencia autorial, aquí ya hay una interpretación, aquí ya hay una forma de impugnar esa realidad. Y si bien es verdad que, como digo, no busca la transformación radical de esa realidad, sino que busca corregir esa injusticia concreta, esa injusticia específica que la novela retrata. Y eso es lo que diferencia la novela social, el realismo social, de una novela socialista, un realismo socialista, o incluso lo que podríamos llamar una novela revolucionaria. Es decir, que como he escrito en la diapositiva, una novela revolucionaria o el realismo socialista refleja la realidad, no solo su superficie ni la injusticia superficial, sino aquello que lo causa. Persigue una transformación radical del sistema de explotación. Es decir, una novela revolucionaria, a diferencia del objetivismo, ya no se contenta únicamente en describir la superficie de la sociedad, pero a diferencia de una novela social, tampoco se conforma con únicamente describir una injusticia concreta, específica, para corregirla, sino que lo que busca es explicar la causa radical que genera esa situación de desigualdad que la novela refleja, esa situación de explotación que la novela refleja, y trata de transformar radicalmente el sistema de explotación capitalista, ¿no? Sería, digamos, una novela social, por lo tanto, la novela social, por lo tanto, se puede dividir en estos tres subgéneros, y cada uno de ellos tiene unas características singulares, específicas, que sirven para definirlas. Por lo tanto, podemos decir, para concluir con esta diapositiva, que toda novela no es social. Una novela social tiene que ajustarse
alguna de estas tres categorías. Por lo tanto, una novela, por ejemplo, de Javier Marías o de Arturo Pérez Reverte, no puede ser denominada novela social. No toda novela social, por mucho que toda novela, por activa o por pasiva, hable de la sociedad en la que vive, ¿no? Es decir, una novela social tiene que o bien representar la superficie de la sociedad, tiene que o bien denunciar algún aspecto concreto de esa sociedad para corregirlo, o bien tiene que perseguir la transformación radical del sistema de explotación en el que esa novela se produce. Por lo tanto, decir que toda novela social nos impide captar la especificidad de lo que en rigor es una novela social. Literatura y política. Aunque, como digo, estoy de acuerdo con esa afirmación de Belén Gopegui de que toda novela es política en la medida en que toda novela nos habla, nos da una visión del mundo que, por supuesto, es política en la medida en que impugna o legitima un orden político concreto. Creo que es importante matizar también esta afirmación, problematizarla para poder ir un poco más allá. Y para ello me sirvo de la definición de política que expone Jacques Rancière, el filósofo francés, en algunos de sus libros, como La Mésentente, que en español se ha traducido como el desacuerdo, o en Le Partage du Sensible, que en español tiene dos traducciones, una española y una argentina, que se ha traducido como el reparto de lo sensible o la distribución de lo sensible. Para entender el concepto de política de Rancière y a continuación ponerlo en relación con la literatura y tratar de movilizar este concepto para tratar de ver de qué hablamos cuando hablamos de literatura política, creo que es importante partir de la distinción que Rancière hace entre política y policía. Rancière nos dice que lo que nosotros normalmente llamamos política en nuestro lenguaje cotidiano, en realidad lo deberíamos llamar policía. Y él reserva, una vez asociado el concepto común de política a policía, él reserva la palabra, el término, el concepto política para otra cosa que nos va a explicar a continuación. De entrada, Rancière dice que lo que en la lengua cotidiana llamamos política, en verdad debería llamarse policía, porque dice que la lógica policial o la política entendida como policía es aquella que se encarga de fijar los cuerpos, en el lugar de la jerarquía que ocupan. Es decir, nosotros en lo que Rancière llama, no lo llama democracia, dice Rancière en un texto muy interesante, un librito titulado El odio de la democracia, dice Rancière que no vivimos en democracia, sino que vivimos en sistemas oligárquicos de derecho. Es decir, sistemas donde formalmente acudimos a votar cada 4 años, donde tenemos libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de reunión, etc., ¿no? Es decir, que tenemos los derechos propios de un Estado de Derecho, pero que no podemos llamarlo democracia, puesto que nuestros representantes, los que se denominan nuestros representantes, en verdad no nos representan a nosotros, sino que lo que hacen es gobernar para unas élites financieras, que son las que a la postre toman las decisiones importantes sobre la sociedad y en la sociedad en la que vivimos. Entonces, digamos que la lógica policial nos fija
en una jerarquía en la que nos interpela como sujetos electorales. Es decir, nosotros vamos a votar cada 4 años y depositamos nuestro voto, y esa es toda la decisión política que tomamos en la democracia. Digamos que la lógica policial nos deja fijados en ese lugar de la jerarquía. Por lo tanto, cada vez que hay movimientos ciudadanos, movimientos sociales, y la gente sale a protestar en la calle, los políticos que tienen el poder, lo que hacen es decirle a esos ciudadanos que si no les gusta, pues que vayan a votar la próxima vez y que cambien su voto, ¿no? Entonces, ese discurso es un discurso que Ganser llamaría discurso policial, en el sentido que sirve para fijar a ese individuo en esa jerarquía. Es decir, tú puedes votar únicamente cada 4 años. Ese es tu lugar en esta sociedad. Sin embargo, la política, nos dice Ganser, es lo que nos permite romper o nos permite salir de ese lugar fijado en la jerarquía, ese lugar de la jerarquía que ha sido fijado para nosotros. Leo la cita de Ganser. Dice: la política rompe la configuración sensible en la que se definen las partes y participaciones, o su ausencia por una presunción que por definición no tiene cabida en ella, la de la participación de los que no tienen participación. Esta ruptura se manifiesta en una serie de actos que reflejan el espacio en el que se definieron las partes, las participaciones y la ausencia de participaciones. La actividad política es la que desplaza un cuerpo del lugar que le ha sido asignado o cambia el destino de un lugar. En esta cita, lo que quiere decir Ganser es una cita compleja, ¿no? Y habría que ir casi línea a línea para entenderla bien, pero tampoco tenemos tiempo. Lo que nos quiere decir es que hacer política es lo que nos permite salir de ese lugar, desplazar el cuerpo del lugar, dice él, ¿verdad? Es decir, que aquellos que en principio no tenían parte en el discurso público, en el discurso político, de pronto puedan participar, ser parte de ese discurso político. Esto se puede entender muy bien con el 15M, por ejemplo, con el movimiento de los indignados. De pronto, una serie de discursos políticos que previamente... pongo un ejemplo mucho más claro. Más que el 15M, la plataforma de afectados por las hipotecas, que irrumpe más o menos cuando el 15M en España, a raíz de la crisis. Cuando surge la crisis hay mucha gente que no puede pagar sus hipotecas y los bancos les expulsan de sus casas, les desahucian, ¿no? Entonces surge una plataforma para combatir esto. Antes de que surja esta plataforma, el discurso dominante es que, claro, la gente ha vivido por encima de sus posibilidades, ha comprado casas cuyas hipotecas eran mayores de lo que en verdad podían pagar, y, por lo tanto, si ahora son desahuciados es porque realmente no supieron gestionar su economía doméstica. Este era el discurso dominante. Sin embargo, cuando surge la plataforma de afectados por la hipoteca y empieza a ir a las puertas de las casas donde hay familias que van a ser desahuciadas y empiezan a combatir los desahucios, de pronto este discurso cambia y se empieza a hablar que no es que hayan vivido por encima de sus posibilidades y hayan querido comprar casas más caras de lo que realmente podían comprar. Es que realmente el sistema hipotecario y bancario español es injusto, tiene muchísimas cláusulas imposibles de entender para un ciudadano normal, y eso ha hecho que las hipotecas el precio de las hipotecas se haya multiplicado a raíz de la crisis, y por lo tanto esa gente que antes sí podía pagar la hipoteca de pronto no la puede pagar. Entonces, lo que ha sucedido aquí es que ya no sé, ese discurso de que han vivido por encima de sus posibilidades desaparece. Es decir, que eso es hacer política, hacer que un cuerpo cambie de lugar.
un discurso cambie de lugar, que de pronto un discurso que antes era únicamente percibido como ruido, de pronto se articule como voz y hace que los que no tenían parte en la discusión, es decir, los desahuciados que no formaban parte, no participaban en el debate, de pronto puedan participar en el debate y puedan luchar para transformar la ley y puedan impedir que se produzcan más desahucios en España. Eso es hacer política. Es decir, cambiar realmente el lugar que ocupamos en la jerarquía y permitir que discursos que eran percibidos como ruido de pronto se articulen como voz. ¿Sí? Entonces, eso sería hacer política. Por lo tanto, una literatura política, una novela política, sería aquella novela que permita que lo que antes era percibido como ruido de pronto se convierta en voz. En ese sentido, creo que podemos relacionar esta idea de Rancière, pero voy a leer previamente este otro concepto de Rancière, que es el del reparto de lo sensible. Porque es otro concepto clave en Rancière que creo que hay que entenderlo. En ese sentido, cada vez que se rompe con la jerarquía y cada vez que un ruido se articula como voz, Rancière dice que hay un nuevo reparto de lo sensible que promueve una nueva configuración de lo que es visible, de lo que es audible, de lo que es legible, de lo que es entendible. Y todo aquello que previamente no era audible, de pronto se puede escuchar. Lo que no era decible, de pronto se puede decir. Lo que no era entendible, de pronto lo podemos interpretar y lo podemos entender. A eso Rancière lo llama un nuevo reparto de lo sensible, y el reparto de lo sensible se da cuando irrumpe la política. Es decir, cuando de pronto la política puede transformar, puede desestabilizar el lugar que los cuerpos ocupan en una jerarquía establecida. Es decir, cuando la política se puede enfrentar a la policía. Y esto, claro, tiene mucho que ver, o por lo menos yo así lo relaciono, y habría que preguntarle a Belén Otegui si cuando ella escribió esta conferencia del pistoletazo en medio de un concierto, ella había leído a Rancière y se había familiarizado con el concepto del reparto sensible. Está muy relacionado con lo que Belén Otegui dice en su texto, la disputa, creo que lo llama así, la disputa de la verosimilitud. Es decir, que nos dice Belén Otegui que lo que es verosímil no es neutral, sino que ha sido construido y hay que ver quién es el dueño de la construcción de la verosimilitud. Y ella nos pone un ejemplo de una novela de Philip Roth donde aparece un comunista que por supuesto es muy frío y muy calculador, ¿no? Como son siempre los comunistas en las novelas occidentales y en las películas occidentales. Y Belén Otegui dice que, claro, nos creemos este personaje porque esa es la verosimilitud dominante y que una novela política es aquella que es capaz de construir una nueva verosimilitud o de, por lo menos, poner en disputa, entrar en disputa con la verosimilitud, ¿no? Entonces, esto me recuerda mucho a la noción del reparto de lo sensible de Rancière, ¿verdad? Es decir, que una literatura política es aquella que es capaz de desplazar lo que es de construir una nueva verosimilitud, de configurar un nuevo reparto sensible, de hacer visible lo que es invisible y por lo tanto de convertir en voz lo que previamente era percibido únicamente como ruido. ¿Cuál es el problema de la teoría de Jacques Rancière cuando Rancière se pone a hablar de arte o de literatura? Es que para Rancière, Rancière establece una distinción entre el régimen representativo y el régimen estético. Para Rancière, el régimen representativo es incapaz, en la medida en que se adscribe a una jerarquía, que es que aquí está la realidad y me someto a esa realidad para contarla, para representarla, el régimen representativo es incapaz de promover
un nuevo reparto de lo sensible, de configurar un nuevo reparto de lo sensible, en la medida en que únicamente cuenta lo que vemos. Y sin embargo, es el régimen estético el que permite un nuevo reparto de lo sensible. Lo dice en la cita: el régimen estético desata el arte de toda regla específica, de toda jerarquía, y lo hace haciendo estallar la barrera mimética. Funda el tiempo de la autonomía. Esto es muy problemático para mí, como creo que podéis ya intuir, porque claro, para Rancière el único arte, y por lo tanto la única literatura política, sería aquella que es autónoma, aquella que funda, que inaugura el tiempo de la autonomía. Es decir, aquella que hace estallar la barrera mimética, aquella que no representa la realidad, porque considera que la representación de la realidad es encerrarse en, o es asumir el lugar fijo en la jerarquía y no discutir ese lugar fijo en la jerarquía. Por lo tanto, una novela realista, según Rancière, no sería una novela política en la medida en que no promueve un nuevo reparto, lo sensible, en la medida en que nos muestra lo que ya vemos y no lo que no vemos. Y únicamente ese reparto lo sensible, para él, para el filósofo francés, lo puede promover una literatura que funde el tiempo de la autonomía. Esto realmente es muy problemático y a mí me genera problemas a la hora de utilizar el concepto de política de Rancière para hablar realmente de una novela política, porque nos mete finalmente en un callejón sin salida donde retornamos a la noción de autonomía y por lo tanto donde ya no podemos hablar de una novela que muestre la realidad, que denuncie la realidad para transformar la realidad. Es complicado. En ese sentido es complejo y creo que nos mete en un callejón sin salida. Es en ese sentido que yo prefiero acudir y prefiero hablar más que de literatura política o de poner en relación la literatura con la política, prefiero utilizar el concepto de ideología tal y como es empleado en la tradición filosófica althuseriana, inaugurada por el filósofo francés Louis Althusser, ¿no?, que en España ha tenido como gran continuador al teórico de la literatura y uno de mis maestros, Juan Carlos Rodríguez, autor de libros como Teoría e Historia de la Producción Ideológica, de que hablamos cuando hablamos de literatura, La norma literaria, el escritor que compró su propio libro, un ensayo magnífico sobre el Quijote y algunos textos más. Para eso tenemos que hacer una especie de nueva evaluación, de reevaluación del concepto de ideología que aparece en la tradición marxista y que es algo que inicia Althusser y su escuela filosófica. Althusser habla, para poner sobre la mesa un nuevo concepto de ideología, habla del corte epistemológico de Marx. Y para ello divide la obra de Marx en dos etapas, la etapa de juventud y la etapa de madurez, donde ya tendríamos al Marx realmente marxista y al Marx capaz de inaugurar o de llevar a cabo una revolución teórica, ¿no?, que sacuda nuestra forma de pensar y de concebir el mundo, de interpretar el mundo y por lo tanto de cambiar el mundo. El joven Marx junto con el joven Engels, cuando escriben ese libro que es la ideología alemana, donde por primera vez fijan una definición de ideología, hablan de la ideología como falsa conciencia. En ese libro, el joven Marx y el joven Engels entienden que la ideología es una especie de discurso que desde arriba los poderosos introducen en la conciencia de los de abajo, de los dominados,
para que estos, los dominados, actúen no en función de sus propios intereses, sino en función de los intereses de los de arriba. Es decir, que la ideología, en ese sentido, es un aparato que de forma consciente los poderosos utilizan para someter a los individuos y para que estos actúen de forma de acuerdo con los intereses de los dominantes, ¿no? Los intereses dominantes. Esta definición, que no es en absoluto, creo que no es desacertada, puesto que hoy en día podemos ver muchos ejemplos de cómo desde los medios de comunicación tratan de introducirnos en nuestra cabeza ideas falsas, ¿no? Tratan de manipularnos. Creo que eso es algo incuestionable y que está allí. Sin embargo, es una definición estrecha de ideología y es una definición que el marxismo va a tener que ampliar para que realmente la noción de ideología sea mucho más operativa y nos permita realmente analizar otras cosas, ¿no? Y en ese sentido, Althusser ve en el Capital, concretamente en el capítulo donde Marx se dedica a eso que se ha llamado el fetichismo de la mercancía, allí Althusser en ese capítulo identifica, reconoce una definición de ideología totalmente nueva, radicalmente nueva. Y que es curioso que la identifica sin que ni siquiera Marx la haya identificado, porque en el Capital Marx no utiliza ni una sola vez, y mira que son páginas y páginas, no utilizan ni una sola vez el concepto de ideología, y ni mucho menos en el capítulo del fetichismo de la mercancía. Sin embargo, Althusser y su escuela reconoce aquí en este capítulo una nueva definición original de ideología. ¿Cómo la encuentra? Pues nos dice que realmente si los sujetos, los individuos, piensan y actúan en función no de sus propios intereses y deseos, sino que actúan y piensan en función de los intereses y de los deseos de las clases dominantes, no lo hacen porque les hayan metido en la cabeza ideas falsas, sino que lo hacen porque estos sujetos, estos individuos son producidos por las relaciones sociales y de producción capitalistas, que los produce ya con esas ideas en la cabeza para que actúen ya con esas ideas en la cabeza. Es decir, que cuando un sujeto es insertado en unas relaciones sociales de producción capitalista, este sujeto se va a ver engranado en una serie de engranajes que va a hacer que este sujeto se mueva de acuerdo a esos engranajes. Es decir, que el sujeto va a actuar así porque únicamente si actúa así, el sistema va a poder seguir reproduciéndose. Es decir, que y si no actúa así, va a disfuncionar y por lo tanto va a ser excluido y por lo tanto va a quedar fuera del sistema y por lo tanto tampoco va a poder sobrevivir. Es decir, que el sujeto se tiene que, en el momento en que se integra, ya actúa en función de ese sistema, sin pensarlo, sin ser consciente realmente de que lo está haciendo, sin que nadie le diga que tiene que hacerlo. Simplemente lo hace porque no tiene otra opción. No existe otro mundo, otra posibilidad de pensar un mundo fuera de esas relaciones. Entonces, en ese sentido, el sujeto no está actuando de forma engañosa o está actuando dejándose engañar por nadie. Está actuando así porque está insertado en una lógica, está insertado en un sistema, y para estar insertado en ese sistema tiene que moverse, tiene que actuar así y tiene que pensar así. En ese sentido, cuando Althusser define ideología, y he puesto allí la cita, lo define como relación imaginaria de los individuos con sus condiciones de existencia.
Esta definición es muy interesante porque aparece el adjetivo imaginaria, que de pronto nos lleva a un lenguaje que es propio del psicoanálisis. Sabemos, leyendo a Lacan, que el sujeto, en el momento cuando se constituye sujeto cuando se inscribe en 3 registros. El registro de lo real, el registro de lo simbólico y el registro de lo imaginario. Dice Lacan que en esa fase en la que el bebé, alrededor de los 6 meses, empieza a ver su imagen reflejada en el espejo y empieza a reconocerse en esa imagen. Es en ese momento donde el sujeto se inscribe en el orden, en el registro de lo imaginario. Entonces empieza a reconocer su imagen tal y como lo ven los demás. Esa es la relación, digamos, ese es el momento en que el sujeto se constituye como sujeto y empieza no solo a verse a sí mismo, sino que empieza a ver cómo los demás le ven. Es decir, que en ese momento va a empezar a actuar también de la forma en que los otros le están viendo. Es decir, no va a moverse únicamente, no va a actuar únicamente en función de sus intereses, sino también en función de los intereses de los demás. Pero de la misma forma, el sujeto cuando se constituye, y es en el momento en que es atravesado por el lenguaje, en el momento en que descubre el lenguaje, es decir, empieza a entender y en cierto momento también va a empezar a producir lenguaje, es en ese momento donde en el momento de la constitución del sujeto, el sujeto se inscribe en el orden de lo simbólico. Es decir, que ya no únicamente va a actuar también de acuerdo con sus intereses, sino también en función de lo que les digan los demás. Haz esto, no hagas lo otro, compórtate, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, de pronto va a haber como un otro, que normalmente es el padre, también la madre, pero también la sociedad, la escuela, etcétera, le van a empezar a decir cómo tiene que actuar. Y en el momento en que empieza a actuar en función de la imagen que de él perciben los demás, pero también empieza a actuar en función de las palabras que le dicen los demás, de las órdenes que les dan los demás, en ese momento va a haber una pérdida, que es lo que Lacan llama lo real. Es decir, que es aquello que no va a poder ser atravesado ni por el lenguaje, pero que tampoco se va a convertir en imagen. Es algo que nunca se va a poder decir, es algo que nunca se va a poder simbolizar, es algo que nunca se va a poder convertir en imagen, ¿no? Y digamos que el sujeto, a lo largo de toda su existencia, va a estar como buscando ese real perdido que es el que... es ese real perdido que explica parte de su existencia, pero que él es incapaz de encontrar. Entonces, si he dicho esto de Lacan, es porque en esta definición de ideología de Louis Althusser, relación imaginaria de los individuos con sus condiciones de existencia, se está dando algo muy parecido. Cuando el sujeto se convierte en sujeto en la sociedad capitalista, empieza a verse en un espejo cómo lo ven los demás. Entonces voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando nosotros acudimos a una entrevista de trabajo, digamos que la pasamos de forma exitosa y nos van a contratar y entonces vamos a firmar un contrato. En principio, nosotros somos sujetos libres que libremente hemos escogido ese trabajo y que libremente, en una negociación igual con nuestro empleador, vamos a firmar ese contrato. Entonces, somos, digamos que imaginariamente nos vemos como individuos libres que firmamos libremente un contrato. Sin embargo,
¿Qué es lo que queda fuera de la imagen? ¿Qué es lo que no aparece en esa negociación? Lo real, lo que no se puede simbolizar, lo que no se puede decir. Porque lo real, cuando emerge, hace que todo se desestabilice. ¿Y qué es ese real que no aparece en ese contrato, en esa negociación, en esa entrevista? Lo real del capitalismo, que podríamos llamar que es la explotación. Es decir, nosotros nos concebimos como un yo libre, nos concebimos imaginariamente como un yo libre, y ese yo libre desplaza, hace que no emerja, hace que no se simbolice el yo real, que es el yo explotado. ¿Sí? Entonces, nadie nos ha metido en la cabeza por medio de una falsa conciencia que somos un yo libre y que libremente negociamos nuestros contratos. Simplemente nosotros nos relacionamos así, de forma imaginaria, con nuestras condiciones de existencia. Porque de lo contrario, si dejáramos que en cada momento emergiera lo real de la explotación y en vez de concebirnos como sujetos libres, nos concibiéramos como sujetos explotados, no iríamos nunca a trabajar. Estaríamos todo el día haciendo la revolución y por lo tanto el capitalismo no podría reproducirse. Por lo tanto, cuando nos insertamos en las relaciones de explotación capitalista, nos insertamos ya con el espejo en la mano, con ese espejo que nos devuelve nuestra imagen como yo libre. Porque sin ese espejo, cuando entráramos en las relaciones de explotación capitalista, lo que haríamos es tratar de hacerlas estallar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, y ese es el concepto clave del pensamiento de Juan Carlos Rodríguez, tenemos un inconsciente ideológico que nos hace percibirnos a nosotros libres, a nosotros mismos, como sujetos libres y no como sujetos explotados. Digamos que en el inconsciente ideológico se da realmente esa contradicción, yo libre, yo explotado, yo libre, yo explotado. Pero en el inconsciente va a tratar de desplazar al yo real, al yo explotado, para que gane fuerza el yo imaginario, el yo libre. De la misma forma que en el inconsciente, y esa es la función de la ideología, va a tratar de armonizar y de unificar esas contradicciones. Es decir, de que esas contradicciones no estallen y que pueda emerger la figura del yo imaginario y que se pueda enterrar y desplazar la figura del yo real explotado para que el capitalismo pueda reproducirse, para garantizar la reproducción capitalista. ¿Qué pinta la literatura en todo esto? Pues que realmente la literatura, como dicen Balibar y Macheri en un texto, un artículo magnífico que yo siempre recomiendo, que es la literatura como forma ideológica, la literatura como forma ideológica opera desplazando esas contradicciones radicales por otras imaginariamente, vuelve a aparecer el adjetivo imaginariamente, imaginariamente asimilables por la ideología. De hecho, podríamos decir que la literatura, o si queremos leer el inconsciente del texto, cuando leemos el inconsciente ideológico del texto, vamos a ver cómo en la literatura hay una constante tensión entre ese yo imaginario, o mejor dicho, entre lo imaginario y lo real, y siempre vamos a encontrar cómo lo imaginario trata de desplazar lo real del texto, sacarlo fuera, que no se simbolice, que no se convierta en lenguaje, que no se convierta en imagen. Porque de lo contrario, si se convierte en imagen, si lo real se convierte en imagen, se convierte en palabra, entonces ya tenemos una literatura revolucionaria. Es decir, una literatura revolucionaria sería aquella que permite la emergencia de lo real, que trata, que ensaya, por lo menos, que intenta que lo real se convierta en símbolo, que lo real se convierta en imagen, que lo real se convierta en palabra. Eso, para mí, realmente sería una literatura revolucionaria, o podríamos decir, para utilizar el término que estamos utilizando en estos seminarios, una literatura política. Por lo tanto, si he descartado de entrada que toda literatura es política y que toda literatura social, sí me atrevo a afirmar con todas las letras
que toda literatura es ideológica. Lo que ocurre, como decía Althusser, es que la ideología nunca dice soy ideológica. ¿Por qué toda literatura es ideológica? ¿Por qué toda literatura es ideología o contiene ideología? Porque el texto es un producto ideológico en el cual podemos reconocer, más allá de las intenciones de los autores, más allá del tema, más allá de la forma, podemos leer el texto como quien lee el inconsciente. Podemos leer el inconsciente ideológico del texto tratando de ver cómo esas contradicciones radicales son constantemente desplazadas por otras imaginariamente asumibles por la ideología. Es decir, esa lucha entre lo imaginario y lo real. Es decir, cómo ese yo imaginario libre que actúa y se mueve libremente está desplazando o está impidiendo que emerja ese yo real que en verdad no es tan libre, sino que es un yo explotado. Como vamos muy mal de tiempo, me salto la diapositiva 5 y voy a la diapositiva 6, que es donde quiero proponer, siguiendo la estela que acabo de dejar, o continuando explorando el camino que acabo de abrir, mi propuesta de definición. Creo que la crisis económica, la precariedad, en cierta forma, ha agrietado lo que podríamos llamar ese espejo ideológico neoliberal donde nos mirábamos. Y de pronto ese yo, ese sujeto que se busca en el espejo neoliberal para que el espejo le devuelva esa imagen del yo libre, ese yo imaginario que libremente ha negociado su contrato y sus relaciones laborales, de pronto ese espejo se ha agrietado y por esas grietas emerge lo real. Y de pronto por esas grietas encontramos ese yo explotado real que normalmente había sido desplazado por la ideología y que había sido desplazado en la literatura hegemónica española anterior de 2011. Por lo tanto, una vez que la crisis, nuestra vida realmente ha entrado en crisis y nos reconocemos cada vez como sujetos precarios, como sujetos vulnerables, sujetos inestables, sujetos incapaces de construir una narrativa de vida, sujetos que no sabemos realmente qué va a ser de nosotros mañana debido a la inestabilidad de este sistema, hace imposible que nos podamos seguir percibiendo o autopercibiendo como sujetos libres. Claro que hay muchos libros de autoayuda neoliberales que nos dicen, y de hecho es la narrativa dominante, no quiero decir que la narrativa dominante haya entrado totalmente en crisis, digo únicamente que hay grietas por las que es posible la emergencia de un discurso u otro. Y claro, la narrativa dominante nos dice que somos igualmente sujetos libres y que solamente ahora con la crisis los buenos, los audaces, los realmente triunfadores van a ser aquellos que van a saberse adaptarse a la situación de crisis y en esa situación de crisis van a salir más fuertes, ¿no? Ese es el discurso dominante y que el problema no es el capitalismo, el problema no es el neoliberalismo, el problema no es la crisis, el problema somos nosotros, es el yo que es incapaz de sobreponerse a estas adversidades fuertemente, ¿no? De forma triunfal, ¿no? Ese es el discurso narrativo dominante. Sin embargo, hay grietas. Y esas grietas que aparecen en ese espejo agrietado de la ideología por donde puede emerger lo real, cada vez es más difícil de, como pone en la diapositiva, unificar, cohesionar y desplazar las contradicciones ante condiciones de existencia donde cada vez se hace más evidente la explotación. Es decir, se hace difícil no reconocer que
no negociamos libremente nuestras condiciones de trabajo, sino que nuestras condiciones de trabajo están diseñadas por alguien que lo que quiere es sacar la máxima rentabilidad de nuestro trabajo. Eso es la explotación que cada vez se va haciendo más evidente y va asomando a través de esas grietas, ¿no? Entonces, la crisis además ha generado una respuesta, que es esa movilización social y ciudadana, que ha sido el 15M, la plataforma por afectados las hipotecas, movilizaciones de jubilados que de pronto han visto que los bancos se han quedado sus ahorros. Es decir, que de pronto la sociedad ha tomado conciencia, se ha politizado, ha habido un retorno de lo político en la sociedad española y ha permitido que lo real de la explotación emergiera del inconsciente ideológico a la conciencia política. De pronto, lo real de la explotación, somos muy conscientes de que lo que nos pasa nos está pasando porque alguien se beneficia de nuestra desgracia, ¿no? Y entonces, si en la sociedad española ha sido posible que ese proceso de repolitización, donde de pronto veamos que nuestros problemas son políticos y por lo tanto tienen solución política, es decir, no tienen una solución jurídica, no tienen una solución técnica, no tienen una técnica en el sentido de que van a ser los economistas los que con fórmulas matemáticas nos van a salir de aquí. No, no, nuestros problemas no son técnicos, nuestros problemas son políticos y por lo tanto necesitan una respuesta política. Esa toma de conciencia de la sociedad también es posible encontrarla en los textos que se han escrito en la última década en España. Y creo que una literatura que realmente sea política, en el sentido de que sea una literatura que pueda poner en cuestión, es decir, que no únicamente nos cuente lo que nos pasa, es decir, que no nos cuente únicamente cuáles son los efectos de la crisis, sino que además sea una literatura que entre sus objetivos cuente encontrar la causa de lo que nos pasa, es decir, una literatura política no sería únicamente aquella que nos cuenta que hay desahucios, que nos cuenta que hay precariedad, que nos cuenta que hay vulnerabilidad, que nos cuenta que hay crisis, sino que sería aquella que nos cuenta que hay desahucios, que hay precariedad, que hay despidos, etcétera, porque hay alguien que se beneficia de esta precariedad, de estos desahucios, de estos despidos. Es decir, que hay alguien que se está haciendo rico a causa de nuestra desgracia. Es decir, una literatura política sería aquella que es capaz de nombrar la explotación, de nombrar lo real del capitalismo, es decir, la explotación. Es decir, una novela política sería aquella que escribe desde la explotación contra la explotación. Y en ese sentido sería posible la configuración de una literatura otra. Y utilizo el concepto, el adjetivo otra, dislocado y en cursiva, porque entiendo que esa literatura otra no es una literatura que vaya a surgir de forma consciente a partir, no es una literatura que vaya a surgir únicamente de forma consciente por parte de un autor verdaderamente comprometido y muy consciente de lo que nos sucede, sino que utilizo de esta forma el adjetivo otra porque evidentemente influenciado por el psicoanálisis, tanto por Lacan como por la propia influencia que de Lacan hay en el pensamiento de Althusser y por lo tanto de Juan Carlos Rodríguez, porque entiendo que el texto está configurado por un inconsciente y ese inconsciente puede producir un texto otro que en vez de desplazar lo real, de unificar las contradicciones, de cohesionar esas contradicciones, que sea capaz de mostrarlas, de visibilizar esas contradicciones y que por lo tanto sea capaz de no de desplazar el yo real explotado, no de desplazarlo, sino de ponerlo en primer plano y contar la crisis desde allí. Es decir, una literatura otra que escriba desde la explotación, contra la explotación
y no desde ese yo libre imaginario, sino desde ese yo real explotado, que es el yo del capitalismo. Y con esto termino. Muchas gracias.